Están Enrique y Zuleta Buseiro, gracias Enrique por atendernos, y está Héctor Torres, que fue representante argentino ante el FMI. Empiezo por Zuleta. Zuleta, ¿cómo ves esta dinámica? Yo decía cena anoche, Alberto Fernández, Cristina, pero hoy las crónicas de periodistas muy cercanos al presidente, no quiero decir que directamente el presidente lo que lo dice, que es el rey de los de récord, el presidente, pero alguien muy allegado al presidente dice, no, más de lo mismo. Una cena tensa donde las diferencias, no de nombre, sino las diferencias de rumbo, se volvieron a exponer. ¿Cómo ves esa dinámica de ahora en más con Batakis de ministra de Economía? Con la idea de que dos personas con sus características perfectamente conocidas, políticos experimentados, que conocen perfectamente el show de la política, la comunicación y el impacto de lo que hacen, monopolicen las expectativas, es una garantía de que no se ha construido confianza. Se prefiere insistir en la idea de que estamos en una pulseada y estamos debatiendo dos modelos, dos concepciones, esperen que ya vamos. Me parece que esto es subestimar efectivamente cómo están funcionando los mercados, que venía, y los mercados es la gente, no solo los mercados que conocemos financieros. Si uno mira las newsletters y las cartas de los bancos de la última semana, sobre todo el jueves, viernes, nada de lo que está ocurriendo es imprevisible. Lo que es imprevisible es el acto del ministro de Economía que dice, los dejo, aquí está, y renuncio con un estrépito y una espectacularidad extraordinaria en el momento de la conferencia. Es lo que hizo Alberto con Cristina Kirchner hace algunos años, cuando también plantó, ante la posibilidad de tener que salir del gobierno, plantó las cosas. Ahora, ¿qué es lo único que puede generar hoy esa confianza que es indispensable? No es una persona, un melconiano, un Broda, una figura extraordinaria, un Redrado. Es un grupo de personas que puedan garantizar lo único que le da seguridad a los mercados, que es un tratamiento armónico de los cuatro patas de esa mesa que se cayó el viernes pasado. El viernes se cayó porque fue cuando fue claro para el ministro de Economía de que no iba a haber ninguna posibilidad de manejar la política energética. Entonces, si el equipo que llega, que lo puede hacer el presidente y la presidenta, y se pueden poner de acuerdo, trae una acción concertada del Banco Central, de la AFIP, de la Secretaría de Energía y de la mesa del ANSES, que es lo que está en clave, que está nuevamente en la letra de la carta de la semana pasada del fondo. Si la mesa del ANSES no está arriba de la mesa, no hay posibilidad de estabilizar un mercado en pesos. Y me parece que eso es lo que fracasó, eso es lo que vio el ministro de Economía como un abismo, y eso es lo que está arriba de la mesa. Todo lo que retarde eso le complica las cosas. Batakis es una figura experimentada, muy ducha, conoce perfectamente la administración, ha tenido una larga trayectoria de muchos años precisamente en las oficinas complicadas, que son las de Secretaría de Hacienda, Subsecretaría de Hacienda. Ahora, al irse el secretario de Hacienda y tener que renovar todo ese equipo, sola, con todas las características que tiene, características académicas iguales o superiores al ministro saliente, y además la experiencia, la capacidad y la comprensión de muchos, eso no basta. Se necesita allí una acción concertada, que vos lo has explicado en tu diagnóstico, que son 4 o 5 patas de una mesa que está en este momento definitivamente derrumbada. Eso lo puede hacer el gobierno, tiene capacidad para hacerlo, pero requiere un gesto del presidente y la vicepresidenta de entender cómo está funcionando esta lógica de la construcción de confianza. No es una cuestión de personas, no es una cuestión de convicciones, no es una cuestión de ideas y de si me siento cómodo o no me siento cómoda. La primera persona del singular tiene que desaparecer en este momento. El gobierno tiene gente, la oposición también, que pueden manejar esta cuestión. Me parece que esa es la visión que tienen hoy quienes están generando la opinión de los mercados, quienes están asistiendo con preocupación a lo que está ocurriendo y lo que vemos nosotros en la opinión pública en este momento. A ver, lo voy a sumar a Héctor Torres. Héctor, ¿cómo estás viendo esta dinámica? Yo entiendo, a ver, acá no importa el tema de la cuestión de los mercados, digamos, ¿no? La idea de los operadores financieros. Esto es la economía real. Esto es, si no tenés reservas en el Banco Central y no podés pagar importaciones al tipo de cambio oficial porque no tenés las reservas, y se te disparan los dólares alternativos porque
aquellos que tienen pesos excedentes o tienen bonos en pesos empiezan a vender esos bonos, toman los pesos y corren al dólar, se dispara la brecha. Bueno, sabemos cómo termina esa dinámica, porque vos no podés indefinidamente tener un tipo de cambio oficial a 126, 130 pesos y dólares libres a 280, 300 pesos o lo que vaya, cuanto más cierres el cepo. Y sobre todo porque la remarcación de precios que empieza a producirse en todos los sectores de la economía, que empiezan a actuar como si se hubiese devaluado, pese a que el tipo de cambio oficial no se devaluó, se terminan comiendo toda la dinámica. Empieza a quedar cada vez más barato ese dólar oficial en términos reales y empiezan a dispararse todavía más los dólares. Es una dinámica muy, muy compleja, ya la hemos visto en la economía argentina y que termina mal. ¿Cómo ves la posibilidad de salir de esa dinámica? Yo ahora voy a contar cuál fue la última devaluación controlada que se hizo en la Argentina, que fue en enero del 2014, en una situación totalmente distinta, de reservas, de equipos económicos, de situación, contexto político, pero esa fue la última devaluación controlada que se hizo en la Argentina y llevó la inflación del 26 al 40%. Hoy estamos con 75% de inflación, sin contar esta aceleración de las últimas semanas, y no sabemos qué puede pasar si llega a haber un salto del tipo de cambio oficial. ¿Vos ves que hay alguna posibilidad de que con Batakis, nueva ministra de Economía, anclar las expectativas, salir de esa dinámica? Batakis ha mostrado que quiere ya conversar en el día de hoy con el FMI, que quiere el equilibrio fiscal, ha tratado de dar algunas señales. La verdad que la situación es muy difícil, es imposible no coincidir con todo lo que dijiste. Ahora, si lo va a poder hacer, en fin, el fondo seguramente va a querer trabajar con ella. El fondo no está casado con Guzmán. No es que se acabó la relación con el fondo por eso. Y ella está haciendo todos los ruidos correctos en este momento, que son los que vos acabas de mencionar. Ahora, evidentemente, viene del barrio que viene y llega en un contexto en el cual hace muy pocos días un vocero de la vicepresidenta dijo que se acababa la etapa de la moderación. Todo eso no ayuda, evidentemente, porque entonces, ¿qué quiere decir? Que llega la etapa de la falta de moderación. Probablemente la ministra debe estar arrepentida de algunos tweets que mandó antes de ser nombrada, que evidentemente tampoco ayudan. Pero yo confío en el instinto de supervivencia del peronismo particularmente. Y como estamos tan cerca de la precipitación de una crisis más profunda que la que tenemos, me doy cuenta de que está haciendo esos ruidos en este momento. El tema es si son creíbles. Y hace falta ver los hechos más allá de lo que dice. Lo que dice es más o menos correcto. ¿Quién puede disentir con que hace falta buscar un equilibrio fiscal? Bueno, Cristina puede diferir. Pero en todo caso, la ministra está diciendo las cosas correctas. Yo creo que el fondo toma nota de eso. El fondo está queriendo trabajar con ella. No va a querer romper la situación. Ahora, si eso alcanza, si hace falta, porque para ver qué es lo que ella hace falta que tenga tiempo. En este momento, toda la opinión internacional que yo percibo, y vos habrás visto los titulares y las notas del Financial Times y que salen Reuters y Bloomberg y todo lo demás, son escenarios catastróficos. O sea que hay muy poco espacio para esto, y yo creo que lo único que me agarro es esto. Guzmán se eyectó, como decís vos. Era un ministro sin capacidad de manejar la política económica. Más allá de que todos los errores que cometió, también es cierto que tenía las manos atadas y que probablemente debería haber renunciado muchísimo tiempo antes, particularmente cuando el subsecretario de Energía le dijo que no a lo que él estaba ordenando. Pero se quedó hasta el último momento, pero no tenía ningún poder, no tenía ninguna capacidad de tomar decisiones y mucho menos de hacerlas cumplir. Esta nueva ministra probablemente tenga más poder, que sea menos moderada que Guzmán, pero tenga más poder que Guzmán. En todo caso, me es difícil ser optimista, no soy optimista, no los puedo engañar, pero la verdad acaba de ser nombrada y no me quiero sumar al coro de derrotismo porque eso no ayuda. Creo que se está haciendo cargo de una situación tremendamente difícil y yo no soy peronista, pero me doy cuenta que los peronistas tienen un gran instinto de supervivencia. Y dudo mucho
que no se den cuenta de que esta es una crisis política, no es una crisis económica. Y si la cosa no sale, hay un problema institucional por delante. Pero déjame poner un punto ahí, porque quiero abrir con Carlos González Prieto para ver qué pasó en la cena de anoche en Olivos entre Alberto Fernández y Cristina. Porque está bien lo que vos planteás, acá hay una crisis política, pero creo que la crisis política no era por el nombre de Guzmán, era por el rumbo. Hay una diferencia profunda de rumbo. No sabemos bien qué es lo que quiere Cristina Fernández de Kirchner, pero está claro que quiere una agenda distinta a la agenda que había planteado Guzmán o la que plantea el acuerdo con el fondo, porque lo expresa permanentemente. Entonces, si no se pueden poner más allá de los nombres respecto, un acuerdo respecto al rumbo, bueno, yo decía más de lo mismo o peor de lo mismo, porque hoy el contexto es peor del que había 3 meses atrás o 5 meses atrás. Digamos, en ese momento tenías la expectativa, bueno, cierran con el FMI, eso cambia las expectativas, acumulan dólares de la cosecha gruesa, no acumularon nada. Es decir, todavía le faltan dólares para pagar la energía y está habiendo remarcaciones de precios porque cerraron directamente las importaciones, porque si no, iban a una devaluación desordenada en estos días. ¿Qué sabes de la reunión de Cristina, de la cena, Sí. entre Cristina y Alberto Fernández? Estuviste hablando con varios personajes importantes de la órbita de Alberto Fernández. Sí, esto es importante recalcarlo, ¿no? Es del entorno de Alberto Fernández. Mirá, si uno está preocupado escuchándote, cuando hablas con los funcionarios, créeme que terminás más preocupado todavía, porque algunos dicen, quizá el nombramiento de la nueva ministra de Economía, esto no, por supuesto, puede terminar hasta precipitando la crisis. Es como que compra tiempo Alberto Fernández. ¿Qué pasó ayer? Fue Cristina. Si vos lo comparás con lo que pasaba la semana pasada, donde directamente, o incluso con lo que pasó el sábado, que Alberto no la quería llamar a Cristina, esto lo han hecho explícito, incluso estuvo ahí intermediando Estela de Carlotto para que Alberto la llame a Cristina. Si vos lo comparás con eso, bueno, por lo menos pudieron estar 2 horas reunidos. Ahora, se pusieron de acuerdo en temas centrales como que tienen que ver fundamentalmente con la política económica, y la verdad es que los que nos dicen funcionarios cercanos a Alberto Fernández es que no. Cristina sigue con la tesitura que no se puede reducir el gasto en meses preelectorales, también está empecinada en que los planes sociales los deben manejar los intendentes, los deben manejar los gobernadores, que los movimientos sociales deberían correrse del gobierno, y en definitiva tampoco termina de tomar una posición del todo clara respecto a lo que es el plan económico que tiene que ver con el acuerdo con el fondo. Recordemos que los diputados de Cristina votaron que no al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces ella dice, ok, hay que seguir con el fondo, pero hace 2 días sus diputados dijeron que no. Entonces la pregunta que se hacen, incluso en Olivos, es, que no es menor, ¿cómo va a reaccionar públicamente ahora Cristina? ¿Va a seguir bastardeando y petardeando la política económica de Alberto Fernández? ¿O ahora que de alguna manera fue parte de la decisión que se terminó el domingo, bendiciendo a la ministra de Economía, se va a hacer cargo de la ministra? ¿Quién se va a hacer cargo de la política de la nueva ministra de Economía? ¿Alberto o Cristina? A ver, vuelvo a Héctor Torres. ¿Cómo estás viendo esta dinámica? El otro tema es que no se puede subestimar la confianza en una economía. Vos podés hacer un ajuste fiscal brutal y parás la emisión monetaria, y lo mismo, bueno, hay muchos pesos en esta economía. Hay muchos pesos. No es que de un día al otro, es decir, hay pesos en los depósitos a plazo fijo, hay pesos en la deuda en pesos que está dando vuelta, que son vencimientos de 500.000, 1 billón de pesos todos los meses. Entonces, si en algún momento, más allá del ajuste que hagas, no reconstituís mínimamente la confianza de que hay una sostenibilidad de tu política económica, bueno, te vas a esa situación donde se te dispara la brecha cambiaria y no la podés controlar, tenés EPO, solo podés controlar el dólar oficial, y terminás devaluando desordenadamente, que es como se detonan las crisis cambiarias, inflacionarias y recesivas en la Argentina. ¿Cómo estás viendo esto, Héctor, que decía Carlos, donde hay diferencias? Cristina sigue planteando, bueno, ¿por qué no ponen el salario básico universal? Y salió Batakis a decir, no, esto para este momento no. Claro, sería 1 punto, 2 puntos de gasto adicional del PBI. ¿Con qué lo financiás? ¿Con emisión monetaria, que se va al dólar?
Es probable que Cristina esté jugando un juego político muy diferente, es un juego político de ella. La verdad, ¿qué es lo que Cristina tiene en la cabeza? Yo no estoy en condiciones de decir. Evidentemente no coincido en nada con lo que dice y me parece que es terriblemente negativo. Ahora, como vos decís, esto es un tema de confianza y la confianza no te la da que la nueva ministra diga vamos a seguir con el programa con el fondo, porque en realidad el programa con el fondo no te presta confianza, el fondo te presta, creo que ya lo hablamos, el fondo te presta plata, te presta dólares, pero la confianza es siempre un producto doméstico. Y eso depende, como vos dijiste, en la proyección de las políticas hacia el futuro. Evidentemente, cuando vos estás en un país que es un país de 24 horas, no sabés qué es lo que va a pasar en 48, es muy difícil generar confianza. Por eso es indispensable. El programa con el fondo ayuda a tener una especie de horizonte, pero hay tantos programas con el fondo, hemos tenido 22, han fracasado prácticamente todos, y ningún programa con el fondo te trae confianza por sí mismo. La confianza es si vos tenés un programa económico que querés cumplir, que es tuyo, que tiene apoyo político y que además es sólido. Nada de todo eso hay en este momento. Lo único que hay es un programa muy light con el fondo, muy blando, un éxito en todo caso, pero es muy difícil, seguramente la ministra va a querer ablandarlo. Es muy difícil ablandar lo que ya es blando. Yo cuando hablo con gente del fondo, me dicen, yo muchas veces, por supuesto, trato de decirles, miren, es un disparate lo que ustedes asumen de que se va a poder concentrar el ajuste fiscal en el segundo semestre. Nadie cree en eso y ellos tampoco creen, es una ficción. Ahora, yo le digo, ustedes tienen que ajustar los plazos. Si bien no se pueden ajustar las metas, por lo menos se estiren los plazos. Me dicen, esto es lo más blando que le podíamos dar. Y ahora están previendo de que efectivamente va a haber tensiones. Es difícil ablandar lo blando. Entonces vamos a tener seguramente una tensión con el fondo, yo preveo eso, pero estoy seguro de que el fondo va a tratar de trabajar con la nueva ministra, ninguna duda. Y los que creen que Guzmán tenía a Cristalina Georgieva en el bolsillo están equivocados. En realidad el fondo trabaja con cualquiera claro, que nombre el gobierno. Sí. Está claro. Zuleta, muy breve. ¿Ves alguna posibilidad de que Cristina tenga la intención directamente de gobernar, ya sea con Alberto Fernández? Porque hasta ahora, no, por lo que hemos visto, no ha habido el Alberto Fernández títere. Ha habido un Alberto Fernández que ha ido para un lado, para el otro y demás, y que ha fracasado constantemente en liderar al espacio, en liderar a los propios. Pero por algo está Cristina enojada con Alberto Fernández. Considera que no ha hecho lo que ella quería. Ha habido versiones en los últimos días, incluso algunos periodistas especulando con que Cristina directamente quiere hacerse el poder, decirle correte que yo me encargo. ¿Vos ves esa posibilidad? Yo me atengo a lo que uno habla con los funcionarios, con los ministros, con los políticos, con los gobernadores. Yo me muevo bastante en este momento en ese ambiente y yo veo que realmente hay una situación de descomposición política de la coalición, de el futuro se ha cerrado, ¿no? Las elecciones se van perdiendo desde hace 8 meses por 4 o 5 puntos, no se ve nada que pueda revertir esto, la situación económica es acuciante y es complicada, pero es en todo el mundo, no consideran estar en una situación especial, subestiman las características de la crisis argentina, los aspectos concretos, y en este momento la crítica es por los instrumentos. Es una crítica por el papel que cumple aquí en el Banco Central, es una crítica por la relación con los mercados, es una crítica por lo que pasó con los bonos en las últimas semanas. El ministro reacciona frente a la incapacidad de poner en marcha cuestiones elementales con la Secretaría de Energía. Es alguien que de alguna manera da un portazo porque dice basta. Ahora, todos son conscientes que poner en marcha un plan como el del fondo no es complicado, nada complicado. Lo que son complicadas son las condiciones que ese plan tiene, que estructurales. Bien. ¿Cómo se puede poner en marcha una política de estabilización sin hacer reformas estructurales o intentar enfocar problemas estructurales como son los que acabo de decir? La cuestión, sobre todo previsional, la cuestión... Miren el proyecto en el Senado el otro día. Además es complicante porque no genera confianza,
porque es más de lo mismo en serio. El radicalismo, por ejemplo, no votó en contra del proyecto de la moratoria previsional, simplemente se abstuvo. Quiere decir que en la oposición misma hay diferencias tan grandes. Entonces, vivimos un momento de descomposición política, pero al mismo tiempo de desconcierto frente a la incapacidad de continuar con una política de estabilización que requiere sacrificios políticos importantes, porque hay que dar señales que son las únicas que generan seguridad o certidumbre y tienen que ver con temas estructurales. Esto habla de impuestos, esto habla de sistema previsional y esto habla sobre todo de la relación con el sector privado. Zuleta, gracias, muy amable, gracias Héctor Torres, es siempre muy interesante escucharlos.